Vamos a presentar una nueva iniciativa que desde el Partido Aragonés vamos a realizar para intentar de dinamizar las empresas en Aragón, y en este caso una iniciativa que creemos interesante, que ya en el grupo parlamentario comentamos en su día con Arturo Aliaga, que como bien sabéis ha sido un principal impulsor y defensor de la atracción de empresas aquí en Aragón, igual que de todo lo que tiene que ver con la dinamización a nivel regional. Y en ese sentido la iniciativa que vamos a presentar hoy tiene que ver con el Brexit. Como bien saben ustedes, en los últimos tiempos el Brexit ya es una realidad. El Reino Unido está dando pasos importantes para realizar y potenciar ese proceso de salida fuera de Europa, y en ese sentido muchos países de la propia Unión Europea y también muchas comunidades autónomas que existen en España ya están dando pasos relevantes y de gran importancia para intentar captar cualquier tipo de inversión que pueda ser beneficiosa, bien sea para España y en este caso para Aragón. Nosotros lo que pedimos en nuestra propia iniciativa, en nuestra propia proposición de ley, es que el Gobierno de Aragón elabore un informe de oportunidades para atraer cualquier tipo de empresa que pueda salir del Reino Unido aquí a Aragón, no solo a Zaragoza capital, que como bien saben está perfectamente situada y cuenta con una excelente ubicación geográfica, sino también, como no, podría también venir, queríamos captar para cualquier capital de provincia. Además, también lo que queremos es que el propio Gobierno de Aragón realice un proceso de interlocución, principalmente en inglés, como están realizando ya otras comunidades autónomas, como puede ser Cataluña o como puede ser Madrid, para acompañar y explicar a esas empresas, bien sea un proceso de interlocución en inglés, a esas empresas que puedan venir a Aragón en lo que podrían ser los papeles a nivel de regularización y de instalación aquí en Aragón, y luego también realizar un proceso de guía y de acompañamiento por lo menos hasta 6 meses después de la implantación en Aragón. Eso se está haciendo también en otros países de Europa y también se están haciendo en otras comunidades autónomas vecinas. Naturalmente, también pedimos en la iniciativa un tercer punto, y es que se cuente con las asociaciones empresariales que existen en Aragón, asociaciones empresariales, y luego también coordinar cualquier tipo de acción con el Gobierno de España. El Gobierno de España, que como ya sabemos está dando pasos importantes para conseguir todo eso, pero nosotros, el Partido Aragonés, lo que queremos es que Aragón no se quede fuera. No queremos que se quede fuera Aragón. Otras comunidades autónomas están dando pasos importantes para aprovechar este río revuelto que va a ocasionar el Brexit, y Aragón no se tiene que quedar fuera. Nosotros, en numerosas iniciativas, el Grupo Parlamentario Aragonés, ya hemos pedido que Aragón potencie todo lo que sea la competitividad de las pymes, todo lo que sea la competitividad de las empresas, con lo cual este tipo de iniciativas tiene que ir en una mejora de la competitividad de las empresas y, naturalmente, en una reducción de las trabas fiscales. Como bien saben, hasta la pasada legislatura, Aragón era una de las comunidades autónomas en España que menos trabas fiscales creaba y ponía a las empresas, es decir, que más favorecía la inversión, no solo de las empresas que ya están en Aragón creando puestos de trabajo, fijando población, sino también todas aquellas que quieren venir a nuestra comunidad autónoma. Por desgracia, en los últimos tiempos, y lo hemos denunciado desde el Partido Aragonés, en los últimos meses, en los últimos años, no es así, y queremos que este tipo de iniciativas que sirva para intentar aprovechar el Brexit como una fortaleza y como una oportunidad, queremos también que vaya acompañado de medidas de la mejora de la competitividad de las empresas. Esto se tiene que ver reflejado en los presupuestos, que no se ha visto reflejado en los presupuestos como hasta ahora, y luego también que haya una reducción importante en lo que puedan ser las trabas fiscales. Por último, destacar que existen estudios en donde prácticamente un 40% de las empresas que han sido encuestadas para ver el Brexit, que puedan ver el Brexit como una oportunidad, certifican que puede ser una oportunidad no solo a nivel nacional, sino también a nivel de Aragón, y en este caso estamos hablando de empresas, de entidades financieras, compañías aseguradoras, todo tipo de pymes, e incluso empresas. No solo hablamos del talento propio que pueda haber en el Reino Unido o las startups que puedan ser empresas que puedan venir a Aragón, sino aquellas compañías que quieren crecer en el mercado europeo, que no son europeas y que habían elegido el Reino Unido, que habían elegido Londres
países para intentar expandirse a nivel europeo y que ahora mismo con el Brexit se van a quedar fuera de Europa. España es el segundo país mejor posicionado después de Irlanda y, naturalmente, como aragoneses, el Partido Aragonés tiene que aprovechar, tenemos que empujar, impulsar al Gobierno a que aproveche esta oportunidad, aprovechando la excelente ubicación geográfica y estratégica que tiene nuestra comunidad autónoma. Ya que hay otras comunidades autónomas como Cataluña que ya están dando algunos pasos en este sentido. ¿Saben más o menos qué tipo de iniciativas están tomando? Sí, en este sentido ya tienen elaborado desde junio del año 2016 un informe de oportunidades. Hace poco ha salido también en Madrid la propia presidenta de la comunidad autónoma también con todos los colectivos empresariales para intentar realizar un proceso de interlocución e intermediación en inglés y de acompañamiento, explicando también las ventajas que tiene la Comunidad Autonómica de Madrid. Y en ese sentido, como no puede ser de otra manera, y aprovechando que la logística es una de las 6 fortalezas importantes que tiene Aragón, no nos podemos quedar fuera. Nosotros lo hemos dicho en los últimos años, el Gobierno de Aragón está dormido. Antes teníamos la estrategia aragonesa de la competitividad y el crecimiento, donde había planes importantes y potentes de atracción de empresas de fuera a adentro, donde había planes importantes de internacionalización, donde había una descripción de los 6 sectores estratégicos que tiene Aragón y cómo coordinar para poder potenciar todo esto. Ahora el Gobierno de Aragón, y se puede ver en los presupuestos con esas rebajas en los últimos años, en todo lo que es materia de competitividad y atracción de empresas, pues está dormido. Y nosotros, desde el Partido Aragonés, lo que hacemos es impulsar con iniciativas importantes, y esta es una. No podemos permanecer fuera de lo que puede ser río revuelto, como puede ser el Brexit. Otras comunidades autónomas ya están haciendo los deberes y el Gobierno de Aragón, bueno, no hemos oído ni hablar de esto. Nosotros, siempre desde una visión constructiva, hacemos esta serie de propuestas y en coordinación con las asociaciones empresariales, que son las que están al pie de calle pues todos los días. Y otra cosa, el Partido Aragonés estamos valorando también hacer algún tipo de iniciativa importante ante el posible problema que se puede crear con todo el proceso soberanista que está emprendiendo Cataluña. Como bien saben, en los últimos años aproximadamente desde 2011 a 2012, un total de 800 empresas se han ido de Cataluña. Uno de los grandes beneficiados ha sido la Comunidad Autónoma de Aragón, ha sido Aragón, especialmente la zona oriental, comarcas como puede ser La Litera, como puede ser el Cinca Medio, donde han aterrizado empresas industriales de gran solera con más de 150 puestos de trabajo, aprovechando nuestra ubicación estratégica, aprovechando que existe paz social y aprovechando que existen unos salarios dignos, pero algo más bajos en comparación con lo que es en Cataluña. Y en ese sentido sí que nos consta por el sector empresarial de que muchas empresas de Cataluña, dado ese devenir y ese proceso soberanista alocado que está emprendiendo la Generalitat de Cataluña, en ese sentido, pues están buscando suelo para poderse implantar en un futuro en Aragón. Nosotros creemos, y lo vamos a hacer extensivo en esta proposición no de ley, aprovechando la iniciativa del Brexit, queremos intentar también hacer extensivo de que el Gobierno de Aragón aproveche esas oportunidades que está creando la inseguridad jurídica y seguridad empresarial que están viviendo los empresarios en Cataluña, pues para que vean que aquí en Aragón somos tierra de paz, que queremos que Aragón sea más en España y sea más en Europa, y aprovechar esa excelente ubicación estratégica que tiene Zaragoza y que tiene Aragón. Pues nada más, simplemente agradeceros vuestra presencia y destacar que hemos presentado esta iniciativa pues porque el empleo es el gran problema que tienen los aragoneses. Nosotros estamos presentando una serie de iniciativas en este sentido y luego también hemos comentado lo de Cataluña porque la Unión Europea dice que después está comentando la Comisión Europea que después del empleo, del paro, uno de los grandes problemas que puede haber para España es la secesión de Cataluña. Nosotros, como Grupo Parlamentario Aragonés, lo que queremos es intentar impulsar todo tipo de actividades empresariales y no dejar de mirar a corto plazo, sino mirar a medio y largo plazo cuáles pueden ser los focos de inversión para crear empleo en nuestra comunidad. Muchas gracias.